El tema que vamos a ver, como ya les dije, es el de propiedades mecánicas de los polímeros. Y en este punto, ustedes ya reconocen que existen tres tipos de polímeros: los termofijos, los termoplásticos y los elastómeros. Los termoplásticos son los plásticos que nos enfocamos en todo el curso. Por eso vimos, por ejemplo, el moldeo científico y el procesamiento de este tipo de plásticos, extrusión e inyección. Pero cuando estamos hablando de propiedades mecánicas, cabe resaltar que cada uno de estos tiene su comportamiento. En el caso de la gráfica que tenemos aquí, que es la curva esfuerzo contra deformación que todos conocen, en el caso de la gráfica A, que es esta rojita, este es un comportamiento frágil. Este comportamiento lo hemos visto, por ejemplo, en los cerámicos, porque los cerámicos son materiales frágiles. Un plástico que tiene este comportamiento se le conoce como termofijo. Generalmente los termofijos son materiales duros y frágiles. ¿Cuál es el ejemplo más claro, el que más pueden ubicar? Es la resina epóxica o esta pasta que ahorita no me acuerdo, creo que es Plastiloca, que es una verde y una blanca, que las revuelven, las mezclan y después de un tiempo endurece. Bueno, eso es un termofijo. En el caso del inciso B, esta es una gráfica que ustedes pues dicen, como que sí la topo. Esta es la de los termoplásticos. Tiene la característica de tener un punto de fluencia y tienen una parte de deformación elástica y una parte de deformación plástica. La gráfica B se parece demasiado a lo que conocen en los metales, pero no es exactamente lo mismo. Ahorita vamos a ver por qué. Por último está la última curva, que si se dan cuenta, tiene altas deformaciones con bajos esfuerzos. Y este es característico de los elastómeros. Es un comportamiento completamente elástico, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar solamente en el caso B. Como les dije, el objeto de interés del curso son los termoplásticos. Hay que recordar primero que tenemos el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de la fractura, que también en inglés y en muchos lugares, en libros, los van a encontrar como tensile strength. ¿Sí? Esto es algo que tienen que tener presente y que si nosotros marcamos una línea así, nosotros podemos dividir a la zona elástica de la zona plástica, ¿vale? Ahora, los polímeros, al igual que muchos de los materiales, sus propiedades mecánicas dependen de diversos factores. Específicamente hablando de los polímeros, primero uno de los factores que influyen mucho en las propiedades mecánicas es la temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura? Pues bueno, nosotros tenemos que tener como referencia a la temperatura de transición vítrea y a la temperatura de trabajo. ¿Qué es la temperatura de trabajo? Bueno, es la temperatura a la que se encuentra el plástico cuando se está usando. Generalmente es la temperatura ambiente. Si estamos hablando, por ejemplo, de el plástico de los audífonos, el plástico de mi cargador, el plástico de la funda del celular, por ejemplo. O, por ejemplo, la temperatura interna del empaque de una batería, ¿sí? Esas son las temperaturas de trabajo. Y bueno, dependiendo de la temperatura de trabajo y la temperatura de transición vítrea, pues es que el termoplástico va a tener un comportamiento elástico o un comportamiento frágil. Dígase de otra manera, un comportamiento como si fuese una goma o como si fuese un material completamente rígido, ¿sí? Aquí hay que recordar el concepto de la temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea es el paso de un material elástico, de un mismo plástico, de un material elástico a un material completamente frágil, dependiendo de qué lado de la temperatura de transición vítrea esté. Aquí se los anoto.
Si la temperatura de trabajo es mayor a la temperatura de transición vítrea, el plástico va a tener un comportamiento elástico. Y si la temperatura de trabajo es menor a la temperatura de transición vítrea, el comportamiento del plástico va a ser frágil, ¿sí? Esto es importante que se lo guarden. De todas las cosas que hemos visto de polímeros, esto es de lo más importante, ¿sí? De lo que se deben de quedar. Y aquí en esta gráfica yo les estoy mostrando un ejemplo de cómo es que afecta la temperatura a las propiedades mecánicas del material, ¿sí? La temperatura de transición vítrea de este material es de aproximadamente 45 grados Celsius. El material se llama polimetilmetacrilato. Digamos que la temperatura de transición vítrea anda entre esta gráfica y esta gráfica, ¿sí? Ahora quiero que vean cómo por debajo de la temperatura de transición vítrea, o sea, temperaturas menores a 45 grados, chéquense cómo es el comportamiento del material. Frágil. Hasta aquí ya es completamente frágil. Aquí parece que va a entrar a una sola plástica, pero antes de hacerlo se rompe. Entonces, pues bueno, característico de frágil. Y aquí estamos viendo cómo tenemos un comportamiento más elástico, porque se puede deformar mucho más el material, ¿vale? Aquí indica la gráfica que a 60 grados se puede deformar hasta 1.30 veces, ¿sí? Así que, bueno, ¿sí entendieron el concepto de por qué, cómo afecta la temperatura a las propiedades mecánicas del plástico? Sí, profesor. Entonces, gracias. Por otro lado, vamos a hablar del peso molecular y del grado de cristalinidad del material. El peso molecular directamente no afecta a las propiedades mecánicas, sino se relaciona mucho la propiedad mecánica con la densidad y por ende el peso molecular. Pero se han registrado algunas tendencias, tanto en polímeros amorfos y polímeros semicristalinos, que relacionan estos parámetros. Por ejemplo, yo les puse tres relaciones aquí. La primera es que la deformación máxima del plástico en polímeros amorfos puede mejorarse, o sea, aumenta si se reduce el peso molecular del material. Esto es en amorfos. Este comportamiento no sucede en polímeros semicristalinos. Un comportamiento que sí se llega a ver en materiales cristalinos, o sea, en polímeros semicristalinos, es que si la densidad aumenta, por lo tanto va a aumentar el peso molecular y por lo tanto va a aumentar el esfuerzo de fluencia. Va a aguantar más el material. Aquí quiero que relacionen un poco el concepto de lo que es el peso molecular. El peso molecular nos va a indicar, pues, hasta cierto punto, la longitud de las cadenas por el grado de polimerización. Entre más grandes sean las cadenas, más peso molecular va a tener, por lo tanto, más denso va a ser el polímero y por lo tanto, el esfuerzo a la fluencia va a ser mayor, ¿vale? Otra de las cosas que tienen los polímeros semicristalinos, pero a bajas temperaturas, no necesariamente por debajo de sus temperatura de transición vítrea, solamente bajas temperaturas, implica que el peso molecular también baja y tenemos fallas frágiles, ¿vale? Esto nos dice que a temperaturas bajas también vamos a tener comportamientos frágiles en los polímeros semicristalinos, ¿sí? Ahora, el grado de cristalinidad también va a determinar el estado que va a tener el polímero. Si va a ser frágil o si va a ser, por ejemplo, pues un poquito más dúctil, un poco más elástico, no tan rígido. Y lo podemos ver en esta gráfica, en la gráfica que tenemos aquí en pantalla. Y bueno, a inicios del curso yo les había dicho que para que se considere un polímero plástico, necesitamos tener altos pesos moleculares. Si tenemos bajos pesos moleculares, lo que vamos a tener va a ser ceras o parafinas.
Aquí esta gráfica también les recuerda esta parte. Chéquense que con bajos pesos moleculares, lo que se tiene son ceras. Y con altos pesos moleculares, lo que vamos a tener son polímeros o plásticos. Ahora, si nosotros relacionamos el peso molecular con el porcentaje, el grado de cristalinidad del material, nosotros podemos definir cómo son las ceras y cómo son los plásticos. Con bajos pesos moleculares y bajos porcentajes de cristalinidad, nosotros vamos a tener ceras o algunos líquidos lubricantes. Por ejemplo, el WD-40, que se le conoce como afloja todo. Si nosotros vamos aumentando poco a poco el grado de cristalinidad, vamos a tener ceras un poco más suaves hasta tener ceras completamente rígidas o un poco más duras. Un ejemplo de ceras suaves son las ceras para poder encerar los autos. Las ceras frágiles se les considera también como velas o la parafina. Y si tenemos ceras duras, tenemos los productos de depilación. Ustedes han visto estos videos de depilación, donde se ponen como una crema que después se endurece y después la arrancan salvajemente. Bueno, pues esas ceras son estas de este grupo. Si nosotros aumentamos drásticamente el peso molecular y tenemos altos grados de cristalinidad, pues vamos a tener plásticos un poco elásticos, como es el poliestireno, poliuretano, tal vez, por ejemplo, el polipropileno. Y si nosotros seguimos subiendo el grado de cristalinidad, vamos a tener plásticos duros, y uno de los ejemplos son los polímeros de alta densidad, por ejemplo, el polietileno de alta densidad. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profesor. Profesor. Bien. No, profesor. Ahora, el cuarto método. No es cuarto método, el otro factor que influye en las propiedades mecánicas. Y esto ya tiene que ver con un postprocesado de lo que se esté, de la pieza que estemos hablando. Y son dos, el estirado y el laminado. El estirado y el laminado son un equivalente al endurecimiento por deformación en los metales, conocido como, por ejemplo, extrusión y laminado. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos? Pues tenemos que hacer más duro el material y hacerlo más rígido para que pues las aplicaciones que se necesiten, por ejemplo, algún tipo de lámina, algún tipo de panel de plástico, o por ejemplo las fibras de vidrio, perdón, las fibras de nylon que vamos a ver en el tema de compuestos. ¿Y qué es lo que sucede cuando estamos estirando o estamos laminando al material? Para esto tenemos esta imagen que nos va a ayudar a entender esto. Vamos a suponer que la imagen 1, esta imagen es una fibra así, larga, un perfil de extrusión circular, o es una lámina, ¿vale? Entonces, lo que va a suceder es que voy a tener esto aquí y voy a empezar a deformarla. ¿Cómo la voy a deformar? En estirado, como lo dice su nombre, lo voy a estirar. Lo voy a hacer pasar el perfil que ya está hecho por un dado circular muy parecido al de extrusión, pero se va a estar estirando del otro lado, se va a estar jalando con fuerza y velocidad. Si yo estoy haciendo una lámina, lo voy a pasar por dos rodillos. Vamos a suponer que la lámina tiene un grosor L y va a salir la lámina con un grosor L0. L0 obviamente es menor que L. Pero en cualquiera de esos dos casos, lo que está pasando es de que las cadenas que están aquí todas enmarañadas, las esferulitas también están ahí enmarañadas. Las esferulitas, les recuerdo, son los empaquetamientos de las cadenas que están bien ordenaditas, bien bonitas. Las voy a estar estirando por la acción del laminado o del estirado. Aquí empieza este estiramiento. Las voy a seguir estirando, y se van a empezar a desenmarañar, se van a empezar a desenredar estas cadenas.
hasta el punto en el que las cadenas están completamente estiradas. El hecho de que las cadenas del polímero estén completamente estiradas y orientadas en una sola dirección implica endurecimiento y hacer más rígido al material, ¿vale? Esto es lo que pasa así, aquí, ¿sí? Tenía unas fotos de una lámina de plástico que fue laminada, pero la verdad con la cámara no se alcanza a ver, ni siquiera en fotos. El chiste es de que cuando se tiene, si ustedes ven la lámina, imagínense que es esta cosa fea, pueden ver, cuando no se laminó, pueden ver unas líneas así. A simple vista, ojo de buen cubero, se ven unas líneas así onduladas. Después de que se laminó, se puede ver líneas completamente rectas. Bueno, créanme que están así rectas las líneas, ¿vale? Este efecto se puede ver incluso a nivel macroscópico. Entonces, estos son los 4 factores que influyen en las propiedades mecánicas del material. Les repito, la temperatura es la primera, es la principal, que tiene que ver mucho con la temperatura de trabajo y la temperatura de transición vítrea. Es importante que ustedes se aprendan este comportamiento. Aquí en esta gráfica pueden ver cómo es el comportamiento de trabajar por arriba o por debajo de la temperatura de transición vítrea a un polímero. El peso molecular y el grado de cristalinidad van muy de las manos y esta gráfica es un claro ejemplo. Podemos ver que entre más bajo sea el porcentaje de cristalinidad, el material puede ser un poco más elástico y entre más alto sea el porcentaje de cristalinidad, el comportamiento del plástico va a ser un poco más rígido, más duro, frágil. Y por último, el postprocesado que se le dé a una pieza, que en este caso mencionamos 2, el estirado y el laminado. ¿Dudas, chicos?